debo hacer con la Biblia. 9 cosas. Debo tener la Biblia. Debo leer la Biblia. Debo estudiar la Biblia. Debo meditar en la Biblia. Debo memorizar la Biblia. Debo oír de la Biblia. Debo obedecer la Biblia. Debo hablar de la Biblia. Y debo traer la Biblia al servicio. ¿Cuántos la trajeron? Muy bien, queridos hermanos, sigan en pie. Ya se van a sentar. No sin antes acompañarme en la lectura de 2 versículos de la Biblia. El primero, en el libro llamado Job. Y el segundo, en primera a Timoteo. O dicho de otro modo, o dicho de otra manera, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo antes decía el libro de Job y me puse a pensar y resulta que el libro no dejó, el libro sigue siendo, el libro no ha dejado. Entonces ya no digo el libro de Job, ahora digo el libro llamado Job. Como que se oye, Dios el campesino, más mejor. Como que se oye mejor. Muy bien, el libro llamado Job, capítulo 31. Vamos a leer un solo versículo. Y es el versículo 1. Y por favor, prepare ya mismo. Eso es calientito, eso es de una. No dejemos para después porque se nos enfría. Primera Timoteo capítulo 5, el versículo 22. ¿Están listos, hermanos? Pero no para la parrilla, ¿no? ¿Están listos para leer? Muy bien, queridos hermanos, en el libro llamado Job, en el capítulo 31, el versículo 1 dice de la manera siguiente: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? No cierre la Biblia, por favor, a la cuenta de 2, en voz alta y al unísono. Vamos a volver a leer este versículo. 1 y 2. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Primera a Timoteo, por favor, capítulo 5, versículo 22. Dígame si ya lo tiene. Dice así, primera Timoteo capítulo 5, el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. A ver, a la cuenta de 2, en voz alta y también al unísono, vamos a leer estas 2 últimas palabras. 1 y 2. Consérvate puro. A ver otra vez. Consérvate puro. Por favor, dé la mano a su vecino y dígale: consérvate puro. Ok, pueden sentarse, queridos hermanos. Pueden estar cómodos. En esta noche y durante unos cuantos minutos voy a compartir con ustedes una buena palabra de parte de Dios. El título: un pacto de pureza con mis sentidos. Por favor, dé la mano a la persona que está a su lado y dígale eso. Dígale: un pacto de pureza con mis sentidos. Resulta que la segunda palabra que aparece en el primer versículo que leímos hace un momentito, en el libro llamado Job, en el capítulo 31, en el versículo 1, es precisamente la palabra pacto. Allí el patriarca Job dijo así: hice ¿qué? Pacto. Hasta ahí, hasta pacto. ¿Hice qué, hermanos? Pacto. Tendríamos que averiguar la definición de esta palabra. Según el diccionario de la lengua española, la palabra pacto significa convenio firme, acuerdo firme entre 2 o más partes. A ver, diga: convenio firme, acuerdo firme entre 2
o más partes. Otro diccionario define la palabra pacto como convenio también. Convenio entre dos o más personas o empresas. Es decir, para que se realice y se efectúe un pacto, obligatoria y necesariamente deben haber por lo menos dos personas, dos empresas, o de acuerdo a la primera definición, dos partes. No sé si yo quiero que ilustremos. Disculpe, hermano, ¿será que me pueden prestar dos sillas? Vamos a colocarlas. Disculpen, sí, vamos a ilustrar. Muy bien. Ok, como son mínimo dos partes, para que haya o para que se efectúe un pacto, allí están esas dos sillas. Allí vamos a sentar a las dos partes. La cuestión es quiénes son esas dos partes. No se apure, dicen en Puerto Rico, ya vamos para allá. En el mismo versículo 1 del capítulo 31 del libro llamado Job, este patriarca dijo así: hice pacto con quiénes, hermanos, con mis ojos. Resulta que si nosotros leemos solamente el versículo 1, porque resulta que ahí está la frase mis ojos. La frase mis ojos, ¿a cuál o a qué sentido del organismo humano se refiere? Al sentido de la vista. Inclusive el sentido de la vista se repite en el mismo versículo 1, porque Job formula una pregunta, dice así la misma: ¿cómo pues había yo de qué, hermanos? A ver, diga, mirar. ¿De qué, hermanos? Ok, de mirar. Esa palabra mirar, ¿a qué sentido se refiere? Al sentido de la vista. Así que en un solo versículo el sentido de la vista aparece ¿cuántas veces? Dos. Pero si nosotros, disculpen la frase, si a nosotros nos da flojera, nos da pereza, y solamente leemos el versículo 1, pues vamos a entender ¿qué? Vamos a entender que el patriarca Job hizo pacto única y exclusivamente ¿con cuál sentido? Con el sentido de la vista. Así que obvió u omitió a los cuatro sentidos restantes. Pero resulta que el capítulo 31 del libro llamado Job es un capítulo cuello jirafa, es un capítulo kilométrico. Tiene en total 40 versículos. Entonces, si usted hace lo que yo hice en mi casa, no solamente leer o no solamente estudiar minucioso y detenidamente el versículo 1, sino que también fui al 2, fui al 3, fui al 4, fui al 5 y así sucesivamente hasta el versículo 4, y entonces aprendí y llegué a la conclusión que el patriarca Job no hizo pacto solamente con el sentido de la vista, sino que hizo pacto con todos los sentidos. Pero oigan bien, el cuerpo humano, o dicho de otro modo, el organismo humano tiene varios sensores, de los cuales el alma recibe influencias del mundo exterior para edificar o para destruir lo bueno que puede haber dentro de ella. Estos sensores son en total, ¿cuántos, hermanos? A ver, diga, los sensores son los sentidos. Entonces, ¿cuántos sensores o cuántos sentidos tiene el cuerpo o el organismo humano? 5. Alguien dijo que la mujer tiene un sexto sentido, o sea que la mujer tiene 6 sentidos. Que no tiene 5 sino 6. Alguien jocosamente, alguien en tono bromista, dijo que sí, que es verdad, que la mujer tiene un sexto sentido, que la mujer tiene 6 sentidos. Lo que pasa es que los otros 5 no se le han desarrollado. A mí no me miren, a mí que me escuchen, yo no fui, yo les dije que alguien dijo eso. Dios mío, ¿qué dije yo? Ok, entonces, aquí los tengo por orden alfabético. Vamos a, levante una de sus manos y diga, el sentido del gusto, más fuerte que no se oye. A ver, diga, el sentido del oído. A ver, diga, el sentido del olfato. A ver, diga, el sentido del tacto. A ver, diga, el sentido de la vista. Algunas personas llaman a los sentidos las ventanas del alma. A ver, diga, los 5 sentidos son las 5 ventanas del alma.
Ok, aquí tengo en primer lugar el sentido del gusto. El gusto es el captador de la satisfacción, de las ansias y el gusto del alma. En segundo lugar, el sentido del oído. El oído es la ventana que capta, envía y atesora sabiduría o necedad en nuestro ser interno, para bien o para mal. Tercero, el sentido del olfato. El olfato distingue lo grato o lo desagradable de cualquier aroma u olor. Cuarto, el sentido del tacto. El tacto es el agente encargado de tener contacto con las cosas exteriores. Llega a ser la facultad que comprueba lo que la vista le dice al alma que existe. Y quinto, el sentido de la vista. La vista es la facultad de distinguir la explosión de los colores, su intensidad, la policromía de nuestro universo, el exuberante gusto que produce la vista en nosotros. Elimina la monotonía de los objetos sobre los que pasa nuestra mirada a cada instante. Esa es una corta o breve definición de los sentidos. A ver, diga el sentido del gusto. A ver, diga el sentido del oído. A ver, diga el sentido del olfato. A ver, diga el sentido del tacto. A ver, diga el sentido de la vista. Ahora, quiero que veamos, por favor, fije su vista en el versículo 1 del libro llamado Job, capítulo 31. Voy a acelerar el paso, no los puedo esperar mucho porque el tiempo no me espera. Muy bien, otra vez el versículo 1, dice así: hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. Ok, entonces les dije que cuando nosotros leemos solamente el versículo 1, pues entonces vamos a aprender o vamos a llegar a la conclusión errónea, equivocada, que el patriarca Job hizo un convenio o un acuerdo firme solamente, o un pacto solamente, ¿con cuál sentido? Con el sentido de la vista. Entonces se olvidó del sentido del tacto, se olvidó del sentido del olfato, se olvidó del sentido del oído y se olvidó del sentido del gusto. Pero no, hermano, les dije que el libro llamado Job, capítulo 31, tiene en total 40 versículos. Así que abra la Biblia, por favor. Y entonces vamos de atrás para adelante. Vamos de abajo hacia arriba. Vamos a empezar con el versículo 40. Después subimos al 39. Después subimos al 38. Y así sucesivamente hasta volver a llegar al versículo 1. Y entonces vamos a mirar somera o superficialmente las veces que aparecen los 5 sentidos. Desde ya les digo, les adelanto que aquí en estos 40 versículos, entre el versículo 1 y el versículo 40, no aparece un sentido. ¿Cuál es? El sentido del olfato. O sea, la nariz no aparece aquí. Ella no asistió al culto. Cuando dijeron, la nariz no vino, se quedó en la casa. Pero no hay problema, con Cristo no hay problema, porque los restantes 4 sentidos dicen, no se preocupen por la nariz, nosotros la representamos. Aquí estamos nosotros en representación del sentido del olfato. Ok, entonces vamos con el versículo 40. En el versículo 40 no se hace énfasis, no se hace alusión a ninguno de los 5 sentidos. Versículo 39 tampoco, versículo 38 tampoco, versículo 37 tampoco, versículo 36 tampoco, versículo 35 sí. Aquí nos paramos, hacemos escala. Versículo 35 ya lo tiene, dígame. Dice así el versículo 31, ¿quién me diera? Lean conmigo lo que sigue. ¿Quién me oyese? ¿A qué sentido se refiere la frase ¿quién me oyese? Al sentido del oído. Sigamos subiendo. Versículo 34 nada, versículo 33 tampoco, versículo 32 tampoco, versículo 31 tampoco. El 30, en el 30 hacemos otra escala, nos paramos. Dice el 30, ni aún entregué al pecado mi qué, hermanos. Mi lengua. La frase mi lengua, ¿a cuál de los 5 sentidos se refiere? Al sentido del gusto. Cuando usted lea u oiga, a ver, diga la boca, a ver, diga los labios, a ver, diga la lengua. Recuerde que siempre se refieren esas 3 frases ¿a cuál sentido? Al sentido del gusto. Labios, boca y lengua. Sentido del gusto. El 30 dice, ni aún entregué al pecado mi lengua. Ahí está el sentido del gusto. Sigamos subiendo. Versículo 29, no hay nada. 28 sí, no, tampoco. 28 tampoco. 27 sí, oigan.
el versículo 27. Dice así: y mi corazón se engañó en secreto y, a ver, lean conmigo, mi boca, otra vez, mi boca. ¿A qué sentido se refiere? No, hasta mi boca. ¿A qué sentido se refiere la frase mi boca? Al sentido del gusto. Pero al final del versículo 27 dice: y mi boca besó, ¿mi qué? Mi mano. A ver, diga, mi mano. ¿A qué se refiere la frase mi mano? Al sentido del tacto. Sigamos subiendo. Versículo 26. Sí, versículo 26 dice: si es que mirado. La palabra mirado, ¿a qué sentido se refiere? Al sentido de la vista. Sigamos subiendo. Versículo 25. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que ¿qué, hermanos? Mi mano. ¿A qué sentido se refiere la frase mi mano? Al sentido del tacto otra vez. Sigamos subiendo. Versículo 24 no hay nada. Versículo 23 tampoco. Versículo 22 tampoco. Versículo 21 dice: si alcé contra el huérfano, ¿mi qué, hermanos? Mi mano. ¿A qué sentido se refiere la frase mi mano? Al sentido del tacto. Sigamos subiendo. 20 no hay nada. 19 dice: si es que, si he visto. ¿A qué se refiere la frase he visto? Al sentido de la vista. Sigamos subiendo. 18 no hay nada. 17 tampoco. 16 dice: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los que, hermanos. ¿A qué sentido se refiere la frase los ojos? Al sentido de la vista. Sigamos subiendo. 15 no hay nada. 14 no hay nada. 13 no hay nada. 12 no hay nada. 11 no hay nada. 10 no hay nada. 9 no hay nada. 8 no hay nada. El 7, oigan o lean conmigo el 7. Dice: si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ¿qué? ¿A qué sentido se refiere la frase mis ojos? Al final del versículo 7 dice: y si algo se pegó a mis ¿qué? A mis manos. La frase mis manos, ¿a qué sentido se refiere? Muy bien, sigamos subiendo. Versículo 6 no hay nada. Versículo 5 no hay nada. El 4 sí, dice el 4. ¿No qué? No ve. Él. Ahí está la palabra ve. ¿A qué sentido se refiere? Sigamos subiendo. Versículo 3 no hay nada. Versículo 2 no hay nada. Y llegamos al versículo 1, que ya lo dijimos, pero lo vamos a reiterar. 2 veces aparece el sentido de la vista. Hice pacto con mis ojos. A ver, grite, mis ojos. Luego en la pregunta dice: ¿cómo pues había yo de qué? De mirar. Entonces, solamente aparecen aquí 4 sentidos. No aparece el sentido del olfato, aparece el sentido del gusto, aparece el sentido del oído, aparece el sentido del tacto y aparece el sentido de la vista. Entonces, cuando lo hacemos así, como lo hemos hecho en esta noche, entonces, cuando Job dice en el versículo 31, hice pacto primero con mis ojos, y así seguimos 2, 3, 4 hasta el 40. Entonces lo que Job quiso decir fue: hice pacto, a ver, grite, con mis 5 sentidos. En otras palabras, en cualquiera de estas 2 sillas vamos a sentar al patriarca Job. Puede ser en esta. Esta para ustedes la izquierda, ¿verdad? Para mí la derecha. Y aquí vamos a sentar, a ver, diga, a los 5 sentidos. Aquí los vamos, tranquilos que no es la silla eléctrica. Aquí los vamos a sentar. Los vamos a interpelar. No dije que los vamos a pelar. Los vamos a interpelar, los vamos a interrogar. Ok, aquí está este señor llamado el patriarca Job y aquí están los 5 sentidos. Este señor va a hacer pacto con estos sentidos. Ahora, la cuestión es, ¿qué tipo de pacto? En el versículo 1 está claro. Oigan, versículo 1 del libro llamado Job, capítulo 31, Job dijo: hice pacto con mis ojos. Pregunta: ¿cómo pues había yo de mirar a una qué? A una virgen. Entonces, para un buen entendedor, pocas palabras, y nosotros con esa pregunta entendemos que Job se refiere, a ver, diga, a la pureza. A ver, diga, a la santidad. Ahora, yo le voy a anexar, le voy a añadir, no a la Biblia, Dios me libre, pero sí a este comentario que estamos haciendo, porque en la pregunta dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y entonces la añadidura es que no solamente a una virgen, sino también a personas de edad avanzada. Ahora, esto tiene un paralelismo con el segundo y último versículo que leímos hace unos minutos, porque ese versículo de 1 Timoteo capítulo 5 versículo 22, yo lo leí adrede, yo lo leí a propósito. Vámonos para allá, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, en el versículo 22. En la última frase del versículo 22, esa frase es una frase corta, es una expresión breve, apenas tiene 2 palabras, la palabra consérvate y la palabra puro.
De repente esto no tiene nada que ver. De repente esto no tiene acción con J31.1, pero está el capítulo 5 de Timoteo. Vamos a retroceder, versículo 22, versículo 20 y así versículo 1. Primera Timoteo, el Pablo está orientado a un pastor. En el capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo, muy bien, le dijo: Timoteo, no reprendas al anciano, sino que exhórtale como a padre. Oigan, como a padre, o sea, trátalo como a un padre. A ver, diga, míralo, otra vez, míralo como a un padre. Ok. A los más jóvenes, ¿como a qué? Como hermanos. A los más jóvenes, trátalos, exhórtalos y míralos. ¿Como a qué, hermanos? Como hermanos. Versículo 2. A las ancianas, ¿como a qué? Como a madres. A las ancianas, trátalas, exhórtalas y míralas. Como a madres. A las jovencitas, ¿como a qué? Como a hermanas. Trátalas, exhórtalas y míralas. ¿Como a qué? Como hermanas. ¿Y qué? ¿O cómo finaliza el versículo 2? Finaliza diciendo: ¿con toda qué? Con toda pureza.